Eh, Hoy voy a partir de la idea de que ya tenemos más o menos claro cómo funciona o cómo se puede implementar un modelo VAR. Entonces, la primera ecuación que estoy poniendo aquí es un modelo VAR convencional que ya hemos discutido. Un modelo VAR es, digamos, la generalización de los procesos autorregresivos, eh, la generalización vista desde el lado multivariante. Ahora bien, hicimos algunos supuestos importantes sobre cómo se comporta el término de error en estos modelos. Y el principal supuesto que hicimos fue que el término de error U tenía una forma particular de comportarse y que era básicamente que no contenía autocorrelación. Bueno, primero que era normal, que estaba centrado en el cero, que era normal, multivariante, que no tenía autocorrelación. ¿Eso qué significaba? Significaba que no había información de otros periodos que estuviera correlacionada con el término de error en el momento t. Y que solamente íbamos a asumir que la varianza, digamos, tenía correlación contemporánea, es decir, que los términos de error de las otras variables que están incluidas dentro del modelo se afectan entre ellas solamente en el mismo momento, en el momento t, y no se pueden afectar en otros momentos. Bien, a estas cosas, a estos supuestos que enunciamos, se les llaman, digamos, como, digamos, esos supuestos, digamos, se les bien. Entonces, retomando mi idea, entonces, todos estos supuestos que dije son importantes porque construimos pruebas de diagnóstico. Entonces, la primera prueba de diagnóstico que vamos a analizar es una prueba de normalidad. En esta no voy a entrar a mucha discusión. Seguramente en su curso de estadística tuvieron oportunidad de analizar lo que era el concepto de normalidad. Concretamente, seguramente por lo que pasaron en su curso de estadística fue analizar normalidad con una prueba muy conocida que es la prueba Jalquevera. Entonces, lo que debió haber pasado es que debieron analizar Jalquevera, pero para el caso univariado. Lo que vamos a hacer aquí es utilizar una Jalquevera, pero para el caso multivariado. Pero sería exactamente la misma idea. También vamos a probar otras cosas. Por ejemplo, no solo si es normal la distribución de U, sino que además si no está sesgada y si no tiene, digamos, un grado alto aunque en español le decimos piculier, oye medio raro, pero bueno, como un grado alto de que sea una distribución altamente concentrada en la media. Bien, lo que voy a agregar en esta clase es, voy a agregar dos pruebas más, que uno que es la prueba Bruce, que es una prueba basada en multiplicadores de Lagrange, y que trata de probar si es que existe autocorrelación serial. ¿Qué significa que existe autocorrelación serial? Querría decir que el término de error U, es decir, el término de error U en el momento T, tiene información que está correlacionada con el término de error en U de T-1 hacia hasta U de T-H. ¿Sí? Entonces, la prueba es muy sencilla, es decir, primero asumamos que podemos calcular los residuales, esta que tengo aquí es los residuales estimados, por eso tiene el gorrito este que está aquí, entonces, digamos que calculo este mismo U que tengo acá, eh, hago el bar, por diferencias puedo calcular los residuales, una vez que tengo los residuales, entonces estos residuales estimados, hago una regresión auxiliar. Esta regresión auxiliar la pongo en función de quién, en función de una matriz A1 del mismo, de las variables que incluí en mi bar. En este caso, por un cambio de notación, lo que estoy haciendo aquí es que estoy tomando que esta Y debería ser igual a X. Entonces, asumamos que esta Y que estoy aquí abajo poniendo es igual a X, ¿sí? Nada más por un tema de notación. Entonces, digamos, ocupamos una regresión auxiliar que depende de un bar de orden P, más un conjunto de variables exógenas, que en este caso podría ser una constante o podría ser una tendencia, más en los componentes del término de error pasado. Bien, la prueba entonces es muy sencilla. Simplemente lo que nos tenemos que preguntar es
Si cada una de las matrices B1 hasta BH son exactamente igual a cero, si la matriz B1 hasta la matriz BH son igual a cero, quiere decir que no hay información de otros periodos que esté correlacionada con el término de error en el momento T. Es decir, no hay autocorrelación. Si por el contrario no podemos rechazar esta hipótesis, entonces diríamos que hay autocorrelación serial. ¿Esto qué significaría? Significaría que probablemente nuestro VAR está mal especificado. Muy probablemente necesita o más rezagos, o a lo mejor hay otras variables que estamos omitiendo que debimos haber incorporado, por ejemplo, una tendencia, por ejemplo, una constante, o diversas situaciones que seguramente con la práctica iríamos como identificando como qué cosas le hacen falta. Pero entonces, digamos, ¿cómo solucionar este problema? La manera es más o menos sencilla, es extendamos un poco más los rezagos, incluyamos variables exógenas, o incluso también podríamos recortar un poco los rezagos, a ver si eso soluciona la persistencia de autocorrelación serial. Ahora bien, autocorrelación serial, entonces, es una prueba que también trata de identificar de qué nivel es la autocorrelación, porque puede ser que la autocorrelación exista desde el primer rezago, es decir, simplemente desde cuando incluyo a BT-1, BU de T-1 o hasta BU de T-H. ¿Sí? Entonces, la prueba también es una especie como de iteración, probar diferentes escenarios para identificar cuál de este escenario que estamos incluyendo es el que genera autocorrelación. ¿Vale? Bien. Es una prueba que es una que se distribuye como un chi cuadrado. El estadístico concretamente es este que está aquí abajo. Es el que se utiliza normalmente para evaluar esta prueba. Bien. La tercera prueba que vamos a incluir es una prueba ARCH, o para identificar si el VAR eh, eh, tiene heterocerasticidad en los residuales. Bien, entonces, ¿cómo identificamos si existe heterocerasticidad? Es bueno, más o menos la idea, si lo queremos llevar desde un caso muy sencillo hasta este caso que es multivariante, tendríamos que partir que, por ejemplo, imaginemos que solo estamos en el nulo univariado, entonces U es solo un vector. Entonces, ¿cómo identificar si existe heterocerasticidad? Bueno, la manera sencilla sería tomar a U, a los residuales estimados elevados al cuadrado, y ponerlos en función de los demás residuales, digamos U en el momento T, los residuales en otros momentos, U de T menos 1, U de T menos 2, así hasta U de T menos H, o menos Q, como en este caso, perdón. Entonces, si ponemos a los residuales por individual, en función de los residuales pasados al cuadrado, y si encontramos que la función que puede expresar esto es estadísticamente significativa, es decir, existen parámetros que justifiquen esa relación, podríamos decir que hay efectos de heterocerasticidad, es decir, que el cuadrado de los residuales es explicado por información de los mismos residuales al cuadrado de otros periodos. Eso significa heterocerasticidad en forma sencilla. Ahora bien, en el mundo multivariante vamos a utilizar una notación como la que tengo aquí. Lo que vamos a utilizar es BSH, que significa BSH o BEC, es un operador que lo que hace es extraer la parte diagonal de la matriz que resulta de ahí. Esa matriz que está ahí es una matriz cuadrada. Lo que hace el operador Betch es que extrae la diagonal de esa matriz y lo pone en función de una constante beta 0 y de beta 1 multiplicado por la diagonal que forman las otras multiplicaciones de matrices rezagadas hasta el periodo Q. Entonces, la prueba de hipótesis es más o menos sencilla. ¿Qué es lo que queremos probar? Si queremos decir que no hay heterocerasticidad en nuestro modelo, debería de pasar que B1 hasta BQ, es decir, todas estas B, son igual a 0. Si eso es igual a 0, entonces todo el término de acá debería ser nulo. Todo esto debería ser nulo. ¿Quién es el único que sobrevive? El único que sobrevive en este caso es beta 0. Pero beta 0 es una constante. Entonces querría decir que la varianza era constante. Entonces no hay heterocerasticidad. ¿Sí? ¿Claro con las pruebas hasta este punto? Vale. Entonces son tres pruebas. Vamos a hacer esas tres pruebas. Bien. Y luego regresamos al tema del impuesto a respuesta, que es con lo que quiero cerrar la clase. ¿Vale? Bien. Entonces vamos a R. En R voy a trabajar ahora con
clase 15. Si ustedes descargan de GitHub clase 15, deberían de tener este que estoy mostrando aquí. Bien. No, esa parte no la he actualizado en las notas. Sí, sí, lo voy a hacer entre estos días, ¿vale? Sí, sí, sé que se les debo esas partes de la nota. Bien. Ah, bien, entonces lo que voy a hacer es cargar primero las bibliotecas. Esas bibliotecas creo que todas las hemos utilizado alguna vez. No estoy utilizando nada nuevo. Bien, voy a utilizar mi tabla de datos que he venido utilizando, que es el INPC, el tipo de cambio, CETES, IGAE, índice de posición industrial. Todo esto lo voy a importar desde mi archivo, que ya tengo información desestacionalizada, y lo voy a convertir a logaritmos y voy a hacer la diferencia logarítmica, ¿vale? Para tomar todos los valores en diferencias logarítmicas. La razón es muy sencilla porque en este punto no sé evaluar cuándo una serie es estacionaria o no lo es. Sin embargo, voy a asumir que si la serie la tomo en diferencias logarítmicas, como estoy trabajando con la tasa de crecimiento, estoy asumiendo que estoy trabajando con una variable que potencialmente es estacionaria, ¿vale? Entonces, todavía no he probado eso. Seguramente en la siguiente clase empezaré a hablar del concepto de estacionalidad como una prueba, no como un concepto nada más estadístico. Vale, bien. Juntamos todas las variables en un solo set de datos. Y ese set de datos lo volvemos también serie de tiempo. Voy a utilizar la función varSelect. Voy a construir un var que voy a utilizar hasta máximo 12 rezagos y voy a incluir el modelo que solo incluye constantes, ¿vale? En este punto, los modelos que deberían ser válidos hasta este momento de la clase es únicamente los modelos que o no tienen constante o tienen constante. Todavía en este punto no sabremos utilizar un modelo con tendencia porque no sabemos cuándo una serie puede ser estacionaria y además tener tendencia. Es una cosa que voy a definir la siguiente clase. ¿Vale? Eh, porque la diferencia logarítmica de las series es una proxy de la tasa de crecimiento. Es claro. ¿Vale? Pudo haber sido la diferencia absoluta, pero por un propósito de que sea interpretable, para nosotros como economistas por eso. ¿Vale? Bien. Bien, ahora entonces ejecuto y lo que me dice los criterios de información, que también comenzamos la clase pasada, es que tenemos que la propuesta es que si utilizamos como criterio de información a Kaike, deberían ser dos rezagos. Si utilizamos Hanna 19 o Schwartz sería uno, y si es Final Prediction Error, sería también dos rezagos. Yo voy a utilizar a Kaike como criterio de referencia, entonces voy a utilizar dos rezagos en mi bar. Entonces, el bar que voy a estimar es un bar con mis datos, con dos rezagos y con un modelo con constante, y voy a imprimir el summary del bar. Con constante no, sería déjame, me regreso, sería una especificación con este término, con delta. ¿Sí? Bien. Mm. ¿Cómo, a qué te refieres como tal? No, os das de cuenta que resuelve este problema de estimación, que es como una regresión convencional, sí, pero matricial. Este, ah, bueno, es una matriz enorme, pero sí es un proceso de resolver esta ecuación. No sé si con esto resuelvo tu pregunta o te dejo igual. No, ese es otro beta. En el caso de la prueba de heteroscedasticidad, estamos probando otra cosa. Estamos diciendo que los residuales al cuadrado, es decir, los residuales una vez que los estimamos, los damos al cuadrado y hacemos una segunda regresión auxiliar. Esa regresión, de los puros términos de error elevados al cuadrado. Sí, exacto. ¿Vale? ¿Dudas más? ¿Dudas? ¿Comentarios?
¿no? Digo, no confundamos entonces. Estos betas de acá son para la prueba. Sí. Si tuviéramos heterocedasticidad, tendríamos que modelar esto como un bar arch. Es una cosa que vamos a ver en las siguientes clases. Yo no les he enseñado qué es un modelo arch, ni arch, ni arch, nada de eso. Esos son los modelos univariados y los modelos multivariantes son las versiones vectoriales de esos modelos. O sea, así como hay autorregresivos que asumen que la varianza es constante, hay autorregresivos con varianza, digamos, no constante, sino, valga, ok, me chistoso, pero digamos, sin varianza constante, esos son arch, ¿vale? Es la violación del supuesto de homocedasticidad. Pero así, entonces, bueno, entonces más o menos la lógica te diría que si, bueno, si el AR, la generalización es el VAR, entonces también tiene que haber una generalización del ARCH. Y la generalización del ARCH es una cosa que se le conoce como M-GARCH o M-GARCH-M, que significa que es un GARCH generalizado, que también vamos a ver un poquito en unas clases adelante, ¿vale? Como en unas 3 clases, 4, ¿vale? Bueno, entonces, vamos aquí, entonces, ejecuto mi bar, mi summary, entonces no voy a entrar mucho a la interpretación de los resultados, es una cosa que ya conversamos clases pasadas. Y voy a entrar ahora al tema bueno, si quisiéramos analizar por ecuación, aquí les dejé el código, lo dejé comentado, pero también lo podrían analizar. Vamos a ir directamente a las pruebas de diagnóstico. Entonces voy a empezar con la normalidad. Normalidad se prueba con este comando, es un normal test, perdón, es un Harkevera. Es un Harkevera multivariante. La prueba de hipótesis, la hipótesis nula es que los residuales son normales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un p-value menor a 0.05, casi cero. ¿Eso qué significa? Que estamos rechazando la hipótesis nula. Entonces, los residuales no son normales de este vaso. Eso es lo que nos estaría diciendo. No, simplemente los residuales no son normales. En la versión univariante, sí. Todas tienen situación. Sí, sí, todas tienen situación. Sí. Sí, en este caso no son normales. Aquí sí, la verdad, no podemos hacer mucho porque lo que está diciendo es que los datos, el mecanismo generador de los datos no proviene de una distribución normal. Eso es lo que está diciendo. Y eso no lo puedes solucionar. No puedes porque es un problema de dónde provienen los datos. No lo puedes solucionar con ninguna técnica estadística en realidad. Muy probablemente puedes atenuarlo asumiendo otra especificación del modelo y a ver si eso lo aproxima más a ser normal, pero ciertamente es un tema de que el modelo no tiene residuales. Que diga que los mecanismos generadores de la serie no es normal. Eso es lo que está diciendo. Podría ser, pero no estoy seguro que sea tan directo así, ¿eh? Eso sí, no lo sé. Podría ser, o sea, muchas de las técnicas que se suelen utilizar para solucionar esto es incluir más variables, a ver si eso soluciona el tema, ¿no? ¿Vale? Bien, ahora, aquí hay otras dos pruebas que vienen, que es básicamente si sesgo y qué tanta kurtosis tienen los residuales. También en ambos casos se rechaza la hipótesis nula, es decir, tiene sesgo y también están altamente concentrados en algún valor. Sí, nos afecta porque no está cumpliendo los supuestos básicos que estamos asumiendo, que es que el término de error es normal. O sea, en realidad lo que estaría diciendo es que el modelo adecuado a lo mejor no es un bar. Eso es lo que estaría diciendo.
Pero por eso te digo, a veces, muchas veces algunas estrategias que suelen seguir es, incluyes más rezagos, a ver si eso lo soluciona, o incluyes variables exógenas para saber si, como nos decía antes, tiene aquí enfrente, como hay información omitida, que a lo mejor deberías incorporar, podría ser, ¿no? Hay algunas otras técnicas para tratar. Ujú. Sí, en realidad no puede ser mucho. Sí, ese es el punto, sí. Sí, sí, no puede ser. Sí. Bien, ahora veamos autocorrelación serial. Autocorrelación serial, la estrategia que yo les propongo es prueben pocos rezagos y vayan incrementando el número de rezagos para verificar que bajo alguna especificación se puede aceptar la hipótesis de que los residuales no tienen autocorrelación. ¿Sí? Recordemos la hipótesis nula, regresemos al planteamiento. La hipótesis nula es que todas las B son igual a cero, ¿no? Esa es la hipótesis nula. ¿Bien? Eso quiere decir que todos estos componentes a partir de aquí son igual a cero. Esa es la hipótesis nula. Es lo que quisiéramos. Ahora bien, esto lo podemos probar para diferentes niveles de rezagos. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, depende como de qué tipo de datos tengan, pero en el caso de datos mensuales, la idea sería como prueben 2, 4, 6, 8, hasta 12 tal vez, a ver si algunas de esas especificaciones puede eliminar la autocorrelación. En el caso de datos trimestrales, a veces 1, 2, 3, 4 sería suficiente. Datos anuales con 1 debería tal vez ser suficiente, 2 tal vez. Pero vamos a probar diferentes escenarios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a incluir el VAR, el modelo que estamos evaluando. El número de rezagos que vamos a utilizar son dos. Vamos a utilizar una Bruce-Gopri, por eso es la prueba que les propuse en las notas. Les dije una Bruce-Gopri, que es multiplicadores de Lagrange. El tipo lo estoy especificando aquí. Entonces, ejecutamos y decimos, bueno, lo que tenemos aquí es que el p-value es menor a 0.05, es decir, no podemos aceptar la hipótesis de que no haya autocorrelación, al menos con dos rezagos. Vamos a incrementar a 4. Incrementamos a 4, tampoco. A 6, no, de hecho parece que se pone peor la cosa. Este, y ya. Bueno, 6, podríamos probar 12. Vamos a ver si pongo aquí 12, a ver si con eso se elimina. No, en realidad no. Parece sí que es bastante malo mi bar, en realidad. Sí. Bueno, con un rezago, podría ser que no. Con un rezago sí pasa, ¿no? Entonces tengo información mixta con un rezago, no hay autocorrelación, pero a partir de 2 ya ¿no? ¿Vale? ¿Dudas con esta prueba? Entre los errores. Sí. Autocorrelación de los errores. A eso me refiero, ¿vale? Todas estas pruebas de diagnóstico son sobre los residuales. ¿Qué es lo que queremos de los residuales? Que sean normales, que no tengan autocorrelación y que sean homocedásticos. Eso es lo que queremos, ¿vale? Vamos ahora a la prueba de homocelasticidad, es decir, o que no tenga efectos Arch. Eh, la prueba entonces es más o menos sencilla, igual que la anterior. Incluimos un modelo, vamos a incluir diferentes rezagos, en este caso voy a empezar con dos rezagos, me encuentro que no, la hipótesis no la rechazo, entonces hay efectos Arch en los residuales con dos rezagos, y de hecho casi podría probar cualquier valor, casi estoy seguro que esta con cualquier valor no pasa la prueba. Y vamos a probar con uno, no, con ninguno de hecho. Casi estoy seguro que cualquier valor que le pongan no va a pasar la prueba. Muy probablemente el modelo adecuado para esto debería ser otra cosa que no sea necesariamente un bar convencional, sino sería un bar Garch, si lo quieren ver de esta manera. Y más o menos tiene sentido porque tenemos 282 valores, una serie bien larga de 282 valores, y tenemos información que es altamente volátil. ¿Quién es el altamente volátil de nuestro modelo? El IGAE parece ser. ¿Se acuerdan? El IGAE tenía muchísima variabilidad. Entonces, eh,
Puede ser que a lo mejor necesitamos algún otro tipo de especificación o alguna otra para poder eliminarla, si es que nos queremos evitar el camino de implementar un arch o un GARCH. ¿Vale? ¿Dudas con esto? ¿Sí? Vale, entonces, ahora veamos el tema del impulso de respuesta, porque es el siguiente. ¿Vale? Entonces me voy a ir a la pizarra. Cuando queremos hacer un análisis de impulso-respuesta, partimos de que la solución del VAR se puede ver como de esta manera, ¿no? Es decir, en el largo plazo, el VAR fluctúa o converge a la media, ¿no? Al igual que un AR, converge a un valor medio, ¿no? Entonces, llega a una media y ahí es donde debería converger. Pero tiene un componente que es esta parte de acá, que es la que debería de hacerse muchísimo más pequeña conforme pasa el tiempo. Sí, y eso lo discutimos en clases pasadas y dijimos, bueno, sí, esa parte puede converger, bueno, bajo ciertas condiciones. Como cuáles son las condiciones que el polinomio característico asociado a esto esté dentro del círculo unitario, eso garantizaría que en el largo plazo, cuando transcurre mucho tiempo, esa cosa converge, ¿vale? Eso es bueno, ¿vale? Ahora bien, pero lo bueno de tener esa ecuación de esta manera es que podemos crear impulsos. Es decir, podemos simular qué le pasa a las trayectorias en el largo plazo cuando le metemos algún tipo de impulso en el término de error. Entonces, imaginemos que queremos evaluar qué le pasa, por ejemplo, al IGAE cuando tenemos una desviación o un pequeño choque en el índice de producción industrial de Estados Unidos. ¿Qué le pasaría al IGAE? Pero bueno, no al IGAE, sino a la tasa de crecimiento, ¿no? ¿Qué le pasaría a la tasa de crecimiento de la economía mexicana si hay un pequeño choque en la tasa de crecimiento de la economía estadounidense, ¿no? Ese es en el caso en el bar que estamos ejemplificando aquí. Entonces, la función de impulso-respuesta consiste en incorporar pequeños impulsos en este término de error y ver cuántos periodos se desvía la trayectoria de la serie de su trayectoria de largo plazo, pero son desviaciones que ocurren, digamos, transitorias, porque no pueden ser desviaciones permanentes, porque estamos asumiendo que el modelo que está detrás de esto es un modelo que converge en el largo plazo a la media. Entonces, todas son desviaciones transitorias, ¿vale? Son shocks, exactamente. Es una simulación. Entonces, asumimos una distribución, que en este caso va a ser una normal, porque eso es lo que estamos diciendo, U se distribuye normal. ¿Qué le pasa si le metemos un choque pequeño? Normalmente son una o dos desviaciones estándar, lo que le metemos de choque, y vemos qué le pasa a la trayectoria de la serie en el largo plazo. Sabemos que en el largo plazo debe converger a su medio, pero lo que nos interesa es saber cuánto tiempo se tarda en recobrar su trayectoria a la media una vez que recibió el impulso. ¿Vale? Eso es lo interesante con desviaciones. No, haz de cuenta que lo que ocurre es que asumes que tienes un término de error que es una normal y dices, ¿qué le pasa si en el momento T, en lugar de tener un valor el que te haya salido, le dices, no, eso no vale la variable, sino vale el equivalente a ese valor más dos desviaciones estándar. Entonces, eso lo incorporas en la ecuación y ves que le resulta. Pero acuérdate, como esto es multivariante y todas las variables incluidas en el modelo se interrelacionan, entonces el efecto, lo que ocurre es que si hay un choque en una de las variables de su modelo, no solo afecta a la variable asociada a este término de error, sino a todo el sistema. Entonces, por eso el impulso respuesta se analiza para todas las variables dentro del bar. ¿Vale? ¿Dudas con eso hasta este punto? ¿No? Vayamos a R entonces. En R entonces voy a ocupar esta función IRF, que es la impulso respuesta. Si queremos analizarlo, le damos, aquí tengo la documentación del impulso respuesta. Hay dos versiones que pueden utilizar de impulso respuesta. Uno que es la respuesta ortogonal, que es esta que les acabo de describir, que es simplemente dos desviaciones estándar, ¿qué le pasa al,
a la trayectoria. Bien, normalmente se ocupan dos desviaciones estándar por una razón muy sencilla. Es como una regla de dedo, ¿no? Es como, no sé si algo, siempre, seguramente la han utilizado muchas veces, pero no, a lo mejor ya no están tan contentos. Cuando, por ejemplo, ustedes les preguntan por un evento, les dicen, no sé, imagínense que les dicen, imagínate que el promedio de edad de los alumnos de la Facultad de Economía es 20 años. Entonces, ustedes, cuando les dicen este valor, entonces piensan, bueno, pero ¿cómo se vería la distribución de las edades? Bueno, ustedes normalmente dicen, bueno, si tomamos más o menos dos desviaciones estándar, tendremos más o menos como el 80 y tantos por ciento de la muestra. ¿Vale? Esa es una lógica muy común que solemos utilizar. Eso deviene de una cuestión que se llama de desigualdad de Chebyshev, que lo que garantiza es que en más o menos dos desviaciones estándar está el 75% de la muestra de cualquier distribución. ¿Vale? Entonces, es la razón por la que se ocupan dos desviaciones estándar. ¿Vale? Bien, para todo en general. Bien, esa es una manera. La otra manera es incluir la acumulación, es decir, entonces podemos analizar los impulsos de respuesta simplemente como qué le pasa a la trayectoria y ver cómo es la evolución, o podemos ver la acumulación. Depende del enfoque que ustedes quieran utilizar para el análisis, puede ser relevante ver el efecto directo o la acumulación de los efectos. Lo más común es analizar el efecto directo, ¿vale? Va a depender mucho de cuál sea el objetivo para lo que quieran utilizar el VAR. Bien, entonces, dicho eso, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a tomar un objeto que es un VAR, vamos a tomar la función impulso-respuesta, le voy a decir que prediga 12 periodos adelante. ¿Por qué le tengo que decir que prediga? Porque lo que voy a hacer es, asumo que hoy ocurre un choque y le digo simula 12 periodos adelante. Quiero ver en cuánto tiempo transcurre para que una vez que ocurre el shock o el choque, se desvanece o desaparece, ¿no? Entonces, como escenario de análisis, me estoy proponiendo 12 meses adelante, ¿vale? Luego, eh, Bootstrap, les estoy diciendo que ocupe una función Bootstrap para calcular un intervalo de confianza. ¿Por qué es importante calcular un intervalo de confianza? Porque lo que queremos saber es si el efecto que se observa en la serie del choque es estadísticamente significativo. Por lo tanto, queremos construir un intervalo de confianza. Y ese intervalo de confianza le estoy diciendo que lo construye al 95%. ¿Sí? Ahora lo que le estoy diciendo aquí es que quiero que me dé la respuesta del INPC. Entonces, lo que va a asumir es lo siguiente. Va a asumir un shock en la tasa de inflación y me va a dar la respuesta de qué le pasa a todo el sistema una vez que ocurre un shock en la tasa de inflación. ¿Vale? Entonces ejecutamos y lo imprimimos. Y así se ve. Entonces, dice, hubo un impulso en la tasa de inflación y la respuesta en la misma tasa de inflación es esta. Luego, en el tipo de cambio y así hasta Z, en todos los demás, ¿vale? No, perdón, lo estoy leyendo al revés. No, no, perdón, me acabo de equivocar. Perdón. Es que lo hago más adelante. Lo que voy a analizar es solo la respuesta en el INPC, asumiendo choques en todas las demás series. Perdón, lo dije al revés. Perdón. ¿Sí? Entonces, todas son respuestas en el INPC, asumiendo choques en las demás series. ¿Cómo responde la inflación a un choque de la misma inflación? ¿Cómo responde la inflación a un choque del tipo de cambio? ¿Cómo responde la inflación a un choque de los CETES? Y así sucesivamente. ¿Vale? Bien. Perdón. Sí. Entonces, esta es, por ejemplo, el primero es como es como, en esta primera que estoy mostrando aquí, es cómo responde el INPC a un choque del INPC. Y eso es lo que estoy. Y la que sigue es cómo responde el INPC a un choque en el tipo de cambio. Sí. Son ceros todos. No hay una. Bueno, no todos. Bueno, lo que está diciendo es que en el primer periodo no hay nada. Y eso tiene que ver mucho con cómo se ven, porque si tú te regresas a las ecuaciones del VAR, te vas a dar cuenta que muy probablemente
La ecuación del INPC con el tipo de cambio tenía un coeficiente muy cercano a cero para el rezago uno, sino que parecía tener efectos a partir del rezago 2. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está reportando. Pero el segundo periodo después de que, ajá, el segundo periodo lo que está ocurriendo es que una vez que ocurre el choque, haz de cuenta que hay un incremento de la tasa de depreciación cambiaria, no hay un cambio en inflación en ese periodo, sino que ocurre hasta el segundo mes y tira la inflación. Hasta el segundo menos 8, pero casi nada, porque es a la 0,5, ¿no? ¿No? Sí, es que lo incremento, ¿vale? Ahorita vemos gráficamente el resultado, ¿vale? ¿Hasta aquí claro con esto? Vale. Bien, ahora, aquí abajo, además de las respuestas, vienen los intervalos de confianza. Entonces viene la banda inferior y la banda superior. Estos serían los intervalos de confianza. Ahora vamos a ver gráficamente esto, porque así verlo numéricamente es horrible. Entonces mejor veámoslo. Si hacemos un plot de esto, bien. Entonces voy a darle enter aquí, que me da todos los plots, y ahora regresamos a analizar cada uno. Vale, bien. Entonces, haciendo el plot es más amigable ver los resultados. Entonces, lo que tengo aquí es un, un impulso en la tasa de inflación, cómo responde a la inflación. Entonces, lo que me dice esta gráfica es que en el periodo uno ya hay un choque, como es la misma tasa de inflación, bueno, sí se incrementa la inflación, se incrementa en 0,002, ¿sí? Un choque de dos desviaciones estándar en el término de error de la ecuación de la inflación se incrementa en esto. Y el efecto se diluye a partir del mes 3. ¿Cómo sé que el efecto se diluye en el mes 3? Porque lo que tengo aquí en los puntitos rojos es el intervalo de confianza. Entonces, el intervalo de confianza me dice con una certeza del 95% que el efecto va a oscilar, va a estar centrado en la curva negra, pero va a oscilar en más menos las bandas rojas, con un 95% de probabilidad. Entonces, el efecto va a ser nulo cuando alguna de las bandas toque el cero, porque cuando alguna de las bandas toca el cero, quiere decir que es probable que uno de los efectos incluidos en el 95% de las posibilidades es que sea cero. Entonces, en ese punto se desvaneció el efecto, porque si el cero está incluido, entonces en realidad ya no existe el efecto. No sé si con eso queda claro. Es como del curso de estadística. ¿Sí? Yo sé que a veces muchos están en estadística, pero no se toma en cuenta, exactamente. Sí, pero la explicación es estadística, es decir, cuando la banda toca el cero, cuando la banda roja toca el cero, porque el cero es esta raya roja, quiere decir que uno de los posibles resultados, es decir, en el 95% de las posibilidades, uno de los posibles resultados es que sea cero. Entonces, si el cero está incluido, ya no tiene sentido analizar los demás casos. Eso es lo que pasa. Eso es lo que ocurre en estadística. A ver, déjenme ver si puedo dar un ejemplo de por qué. Ya, creo que ya sé. Bien, vamos a hacer esto. A lo mejor con esto puedo ser más claro a qué me estoy refiriendo. Cuando hacen una prueba de hipótesis, ¿qué es lo que hacen? Asumen que hay una distribución y dicen que la media está aquí. Entonces, si decimos que la media es igual a cero, ¿qué quiere decir? Quiere decir que con un 95% de probabilidad, es decir, que en las colas, aquí, en esta cola y en esta cola, es decir, todo lo que hay en las colas, la suma de los dos áreas así rayados es 0,05, ¿no? Entonces decimos, si la media es cero, quiere decir que este valor de aquí fue cero, ¿no? Eso es lo que normalmente diríamos, ¿no? Pero, ¿cómo evaluamos si
Si tomamos una muestra y analizamos si la muestra que extraemos de esta distribución cumple con esta condición. Ah, bueno, tomamos un muestreo, entonces asumamos que tomamos un muestreo. Bueno, si tomamos un muestreo, pues tomamos un punto por acá, otro punto por acá y otro punto por acá, y a veces puede salirnos uno por acá u otros puntos por acá. Entonces, bueno, tomamos la suma de todos estos puntitos que nos salieron y los dividimos entre el número de elementos en la muestra, ¿no? Y esto es nuestra media estimada, ¿no? Entonces, nos preguntamos, ¿esta media estimada es estadísticamente igual a cero? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. ¿Cómo lo evaluamos? Bueno, porque tomamos este valor de este estimado y lo ubicamos en la distribución. Y si resulta ser que lo ubicamos en una zona que esté entre esto y esto, decimos que es media cero. Solamente cuando ocurre que se ubica esta media estimada en alguna zona como por acá o por acá, decimos que no es cierto, la media no es cero, sino es una media distinta de cero. Esa es la misma idea. La idea, lo que tenemos en el gráfico que tenemos acá, es que las bandas son esos puntos a partir de los cuales la cola pasa de un lado o del otro. ¿Vale? Espero que con eso quede más claro. O los dejé igual. Por favor, digan. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dudas? No, porque si llega a cero, quiere decir que uno de los posibles eventos es que sea cero la media. Sí, pero con uno es suficiente. Con uno es suficiente porque en el 95% de los casos, al menos hay uno que es cero. ¿Y cómo sabe cuándo es cero y cuándo no? No puedes porque eso es estadística. ¿Eh? Me estás diciendo en alguno de los 95% de los casos. Tú preferirías que fuera ninguno de los 95 que estás eligiendo puede ser cero. Entonces, por eso dices, con una certeza del 95%, te digo que el efecto no es cero. Esa es una forma de leerlo. ¿Vale? ¿Sí? ¿Duda? Yo sé que a veces esto es difícil. Podemos regresar si quieren luego a interpretar esto. ¿Vale? Sí, bien. Ahora veamos otra respuesta. Por ejemplo, esa es la respuesta del INPC, pero a un impulso del tipo de cambio. ¿Cuál sería la conclusión? Lo que yo podría decir es que el efecto es cero para el periodo 1, periodo 2, pero en el periodo 3 ya no es cero, porque los intervalos de confianza se despegan del cero. Entonces, si hay un efecto de el INPC, bueno, de la tasa de inflación en el tipo de cambio, bajo este escenario de este bar que estoy estimando, ese efecto es válido o digamos, o es distinto de cero para los periodos 3 y 4. Para todos los demás periodos es cero. Porque las bandas están lejos, bueno, no tocan el cero. En todos los demás casos, las bandas o el intervalo de confianza están en cero. ¿Vale? En el 3, aquí está el 2 y en el 3, justamente que está aquí, ya no es cero. O sea, la banda inferior dejó el cero. El 3 y el 4. El 3 y el 4 están fuera de. No, porque luego en el 5 ya otra vez la banda está en el cero. Y hasta el 8 no, el 8 yo creo que, bueno, tal vez apenas. Ah, ya. Ujú. Ujú. Sí, ya se acabó con esto. Sí. No pueden tocar. ¿Sí? ¿Dudas con esto? Sí. Es significativo el efecto. Y así lo que. O sea, acuérdense que en estadística decimos el efecto es significativo cuando decimos que es distinto de cero. Eso es lo habitual.
No, por ejemplo, piensen en cuando analizan las betas de una regresión. ¿Cuándo dicen que una beta es significativa? Cuando la prueba de hipótesis que dice que la beta es igual a cero la rechazan. Es decir, que en el 95% de los casos pueden asegurar que esa beta no vale cero. Es igual aquí. En el 95% de los casos podemos asegurar que este valor de respuesta no es igual a cero, pero solamente para el periodo 3 y 4. Eso es lo que estoy diciendo aquí. ¿Vale? Veamos otro ejemplo. Esta de acá, en todo momento, cero está dentro de las bandas. Ya, el efecto es nulo. Ni siquiera tendré que analizar. El efecto es nulo para sí, cuando el cero está dentro de las bandas. Es decir, si te das cuenta, esta es la banda superior y el cero está dentro, siempre. Entonces, el efecto es nulo, estadísticamente nulo. Y esto de acá es igual. De hecho, pareciera ser que a una variación a la inflación solo afecta a la inflación estadísticamente y a la, y, bueno, perdón, una variación, sí. Y el tipo de cambio también solamente se ve afectado, afecta únicamente a la inflación. Todas las demás variables no afectan a la inflación. Lo cual es interesante porque si se dan cuenta, los CETES a 28 días no parecen modificar, pero la tasa de crecimiento de los CETES, ¿no? No parece modificar la inflación bajo ningún escenario, ¿no? Vale, ¿dudas con esto aquí? Vale. Veámoslo de otra manera. Ahora bien, podemos analizar otros casos, por ejemplo, ahora, ¿qué le pasa a las series cuando tenemos un impulso, pero del tipo de cambio? Igual podemos analizarlo por individual, o podemos ir directamente al gráfico. Este, aquí está el gráfico. Entonces veamos este caso, ¿no? Entonces aquí le doy enter. Voy a darle enter a todos para que tengan todos los plots. Listo. Vale, entonces lo que tenemos aquí es, ¿qué le pasa al tipo de cambio cuando hay un choque de inflación? La teoría nos diría que nada, porque nosotros somos un small economy, entonces nosotros, más bien nosotros nos tragamos la inflación, ¿no? De nuestro mayor socio comercial. Pero en realidad nosotros no podemos exportar la inflación. Y eso es justamente lo que está pasando, ¿no? Únicamente cuando hay una variación en la inflación, pareciera, o sea, pareciera que, pero así apenas, solamente sí ocurre en el periodo 2. Pero aquí es milimétrico, ¿no? O sea, pareciera que es, porque justamente en el periodo 2 la banda superior deja el cero, pero es un efecto negativo, ¿no? Vale, luego vamos a ver otro ejemplo, esto de acá. Bueno, entonces la tasa de depreciación cambiaria afecta al tipo de cambio para el periodo 1 y periodo 2, pero en el periodo 3 se desvanece y no afecta a todas las demás, por lo menos por lo que yo recuerdo, en todos los demás no afecta a ninguna serie. Bueno, sí, aquí el índice de producción industrial, por ejemplo, el índice de producción industrial, es decir, la economía estadounidense, un choque de la economía estadounidense modifica nuestro tipo de cambio a la baja para el periodo 2 y luego se desvanece. Eso es lo que diría esta gráfica. ¿Vale? ¿Dudas con estos puntos? Vale. Otra vez después. Eso termina por completo la variación de la inflación. Oh, bueno, no lo sé, es una pregunta más macro, ahí sí no lo sé. Sí, ahí sí no lo sé. Tendríamos que pensar en el modelo teórico, pero sí, debería ser una parte nada más, no toda. Ujú. Vale. Y aquí vengo todas las demás estimaciones. Y
Esa es otra forma de hacer el análisis impulso-respuesta, es el acumulado, ¿no? Es que es el que me faltaría verlo. Podemos hacer un acumulado. Si hacemos el acumulado, por ejemplo, se vería de la siguiente manera. El acumulado, por ejemplo, muestra que el INPC, un choque del INPC afecta al INPC igual y hasta el periodo 3, pero más o menos se comporta igual. De hecho, creo que no hay mucha variación. Sí, no hay variación. Y ya, en realidad, no sé si tengan alguna otra duda. Voy a detener aquí.